¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pregúntale al Millennial, donde el día de hoy está muy interesante el tema, diferente, algo nuevo, algo donde quería expresar algo que estuviera también pasando en mi realidad. Y pues bueno, tiene que ver con el tema de hábitos. Igual, muchas gracias a los que se siguen conectando cada semana a estos en vivos. Pues bueno, les recuerdo un poquito la dinámica. Yo voy posteando unas preguntas previo a hoy miércoles 2 de la tarde y que pues bueno, a partir de ahí yo hago un consenso, hago una reflexión, comparto esta reflexión tanto con lo que ustedes me dicen, con lo que yo pienso, con lo que estamos viviendo en el día a día. Y que pues bueno, para esta semana el tema es de los hábitos. Esta gran palabra que nos causa muchísimo conflicto, porque tenemos una cierta idea de qué significan los hábitos, ¿no? Creo que hasta ciencia cierta mucha gente dice saber qué es y realmente no saben lo que es un hábito. Yo hasta hace poco no sabía lo que era. Entonces, pues bueno, estoy muy emocionado porque creo que es algo que también estamos viviendo en el día a día. Estamos ahora sí que escuchando mucho contenido, ya sea por TikTok, Instagram, Facebook, diferentes podcasts, diferentes programas de YouTube, de televisión y demás, donde hablan de estos temas. Entonces, me parece muy interesante. De hecho, yo baso lo que voy a platicarles hoy en dos cosas. Número uno, lo que ustedes contestaron y todo lo que ahora sí que la gente estuvo compartiendo. Y número dos, de este gran libro, que es de un autor que se llama James Clear, que se llama Hábitos Atómicos, Atomic Habits en inglés, que pues bueno, obviamente un bestseller, que es un libro que si no lo conocen, pues bueno, piensen en revisarlo mínimo. Es un libro que puedo decir que cambió mi vida, literalmente. Se escucha un poco fresón, un tanto cliché también, pero bueno, lejos de eso, realmente lo digo con mucha honestidad, porque es algo que sin querer queriendo se cruzó a mí, y me lo prestó una amiga. Así que Tita Cervantes, muchísimas gracias por prestármelo. Esperaré que hoy mismo o en la semana te lo regreso. Y pues nada, creo que también fue un compromiso conmigo mismo, un compromiso con querer hacer este live, que ya tenía un buen de rato queriéndolo hacer. Y que pues nada, ahora sí que vamos a comenzar. Igual mandarles un saludo a todos los que se siguen conectando para ahorita el en vivo y los que siguen conectando cada semana. Un saludote a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. La pregunta número uno es saber qué es un hábito. Entonces, sobre lo que nos contestaron más de 150 personas para esta semana, pues bueno, muchos comentan que son conductas que repetimos con el día a día. La constancia, o sea, solamente contestaron esta palabra que sí está muy ligada a lo que es un hábito. También lo que significa el hábito pusieron es una práctica prolongada que haces durante mucho tiempo, o sea, que se queda a ti. Y también algo que tiene que ver mucho con frecuencia, mucho con hacerlo seguido, con este trend también que se escucha muy seguido ahora en el de generar tu propia rutina, ¿no? Generar una rutina donde te ayude a ti a conseguir tus objetivos, ser una mejor persona, un mejor colaborador en la empresa que trabajes, ser una nueva, no sé, una mejor pareja, ser un mejor papá, mamá, hijo, primo, sobrino, como lo quieran ver. Y que pues bueno, es una gran palabra. De hecho, les quería mostrar cómo comienza el libro, porque de verdad es algo que desde momento uno te está diciendo la definición, y es algo que yo hago mucho en mis podcasts. Que primero, a partir del tema que estemos platicando, decir una definición. ¿Por qué? Porque eso te abre la mente y comienza a entender ya por definición qué es lo que se va a estar hablando, ¿no? En el tema de hábitos, les leo, es una rutina o práctica que se realiza de forma regular, en una manera automática, que esto es algo que nadie dijo, porque realmente es algo que no es algo que se entienda de primera instancia. Entonces, repito, es una rutina o práctica que se hace de manera regular, de manera automática a una respuesta o a una situación en específico. Repito porque sí es una definición que causa un poquito de, no de trabajo, pero creo que entenderla al 100% es lo más chingón en esto. Entonces, repito, es una rutina o práctica que se realiza de manera regular en respuesta automática a una situación en específico. Entonces, pues bueno,
lo que es la gran mayoría de las respuestas. No es un hábito, no es una conducta. Entonces, para que lo quiten, sí tiene que ver con la constancia, pero no está tan casado con la palabra constancia. No tiene que ver, si se fijan nada, lo que es la situación de definición con el tema del tiempo. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque los hábitos van cambiando, que es algo que aquí vamos a estar platicando. Tampoco habla mucho de qué tan frecuente lo tienes que hacer o qué tan seguido. Simplemente es algo que tú realizas con cierta regularidad de acuerdo a algo automático. O sea, es algo automático. Entonces, comenzando por ahí, ¿no? El saber qué es un hábito, que pues bueno, obviamente cada uno es muy importante que comience a hacer su análisis previo. Que pues bueno, obviamente yo de todos los libros o documentales que veo y así, trato de hacer mis notas porque no me gusta rayar los libros, número uno. Y número dos, porque creo que uno obtiene como más jugo de sus propias ideas, ¿no? Lo que a ti te pareció importante, pues puede que alguien más no. Alguien se fijó a lo mejor más en las estadísticas o alguien más se fijó más en, no sé, cómo describió el autor la situación, ¿no? Entonces, aquí traigo mi agendita de notas y les quiero platicar, pues bueno, obviamente el tema de los hábitos está muy interesante por esta palabra que les comentaba que es en automático. Es una respuesta automática a una cierta situación. Entonces esto también tiene que ver no con la constancia, pero con la conciencia en el día a día. Entonces, si es algo que haces de manera automática, por ende eres tanto inconsciente o conscientemente, o sea, eres muy repetitivo a ciertas cosas, ¿no? Entonces, es algo que con el pasar del tiempo nos identifica. Los hábitos tienen que ver muchísimo con la identidad, con tú quien buscas tanto ser como transmitir a los demás, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaba en la segunda pregunta, valga la redundancia, que compartieran un hábito que los caracteriza. ¿Por qué? Porque aquí es donde muchas personas, creo que lo dije mal, muchas personas no saben qué los identifica como hábito. Entonces aquí también era una pregunta como un poquito capciosa para ver qué comentaban. Entonces mucha gente como hábito puso salir de fiesta, ver a mis amigos, comer sanamente, escuchar música o practicar algo que tenga que ver con la música, estudiar, tomar ciertas cosas, ya sea un suplemento alimenticio por el ejercicio, tomar café, té, alguna de estas bebidas que claramente muchas personas lo asocian a la mañana, que es algo que voy a conectar al final. El tema de un hábito de puntualidad, de cocinarse a sí mismos y diferentes. De hecho, en esta parte fue una parte muy rica, compartieron cosas muy extensas. Entonces, algo que también les quiero compartir de mis notas sobre el libro, pero sobre todo algo que te caracteriza, los hábitos son una parte que tiene que ver con la transformación de con quien tú eres hoy y quien buscas ser. Entonces, el hábito es algo que te va a ir formando y que tú vas a ir adaptando a ti, a tu estilo de vida, que es algo que mucha gente creo hoy en día confunde, ¿no? Todos hemos escuchado la mágica rutina, ¿no? De los CEOs que levántate 4 de la mañana, échate agua fría en la cara, salte a caminar media hora, regresas, el famoso journaling, que es escribir todo lo que vas sintiendo en el día a día, cómo mentalizarte, meditar y toda esta serie de cosas que la realidad es que no son fáciles de hacer. Es una agenda súper complicada, es una rutina que no es para todos y que de hecho yo no recomiendo que la hagan. ¿Por qué? Porque todo se tiene que basar en ti, en tu estilo de vida, en lo que tú quieres hacer. Es imposible que alguien que no busca hacer ejercicio, pues lo pongas en la mañana a salirse a caminar y hacer ejercicio. No es mi punto de vista el hacer eso, sino algo que también comenta y que es muy, podría decirse como iluminador en el libro, es que todo se trata de ti a la vez. Entonces, tú vas a tomar los hábitos que mejor ves y también hay muchos hábitos que se forman en la inconsciencia. ¿Por qué? Por familiares, amigos, tu gente cercana, tu círculo más cercano. Creo que todos hemos escuchado la frase de eres de quien te rodeas y eres lo que comes, ¿no? Y literalmente sí, cuando te das cuenta que eres lo que comes, pues te comienza pues, a pensar diferente, sentirte diferente, verte diferente, o sea, en muchos aspectos, tanto del lado positivo como el negativo, ¿no? Y también en la parte con quien te rodeas, tanto familiares, amigos, desconocidos, gente a lo mejor en el ambiente laboral, y que es súper importante identificar estas cosas, ¿no? Hay 4 cosas muy importantes que identifican al hábito. Están en inglés,
igual las voy a obviamente decir también en español, que es cue, craving, response y reward. Entonces, ¿cuáles son estos 4 pasos de un hábito? Cue es una señal, o sea, inconscientemente alrededor en el entorno que te mueves, va a haber señales que te hagan eh, hacer de cierta manera algo, y ese algo es pues obviamente una acción. Y sí se conecta con las conductas, pero el hábito no es la conducta en sí, sino la particularidad de hacerlo en automático, acuérdense de eso. Luego, punto número 2 es el craving. El craving habla del deseo, de lo que te levanta la señal. La señal te levanta un deseo de hacer algo. Entonces, ese algo, por ende, creo que aquí todos vamos a ir entendiendo un poquito mejor, que te genera una respuesta, que es la respuesta automática de lo que significa un hábito. Y que al final es reward, es una recompensa. Entonces, tú automáticamente ves algo en tu, vaya, en lo que te rodea, en tu, iba a decir como ecosistema, pero sí, pues en tu ambiente, en tu entorno, una cierta señal. Y eso te va a generar un cierto deseo, eso te va a generar una cierta respuesta para realizar algo en automático porque quieres conseguir un cierto reconocimiento, ¿no? Una cierta condición, un cierto placer, ¿no? Que es lo que mucha gente persigue en el día a día. Estos rewards, tanto sean pequeños o que sean muy grandes, que también obviamente de eso habla muchísimo en el libro, que insisto, los invito a leerlo. No es tanto aquí un resumen de qué se trató el libro, sino de lo que yo aprendí y de lo que obviamente he visto de los hábitos en lo que me compartieron todos ustedes, ¿no? Algo también que me parece muy importante a denotar de esto de los hábitos que nos caracterizan, es algo que tiene que ver con la creencia. Entonces, comenta también el autor que es, bueno, insisto, el libro lo leí en inglés, entonces mis notas están en inglés, pero lo voy a ir traduciendo obviamente todo. Es you believe in it because you have proof of it. Entonces, tú crees en eso porque tienes prueba de ello, ¿no? Entonces, es algo que también tiene que ver mucho en cómo van funcionando ahora sí que nuestras acciones, y por ende es que se forman nuestros hábitos, ¿no? Entonces, obviamente, primero, en el tema de cómo construir un hábito o cómo se construye un hábito, es en el tema de que, bueno, tú vas a decidir hacerlo, quieras o no, tanto consciente o inconscientemente tú ya estás decidiendo hacerlo. Número 2, que te puedes probar que se puede hacer, ¿no? Entonces, hay 4 cosas también muy importantes, que eso ahora sí que es brincarme un poquito al final de lo que es el libro, que hay 4 cosas que forman un hábito, ya sea tanto positivo o negativo. Siempre el cuidar estas cosas son muy importantes porque esto va a decidir si nosotros, repito, tanto inconsciente como conscientemente, adoptamos ese hábito y se hace parte de nuestra rutina diaria. Eh, y como les decía, algo del hábito que nos tenemos que tatuar es que es en automático, es en automático. Entonces, esa manera de actuar automática puede ser que sea inconsciente o puede que sea consciente, pero si no aprendes a identificarlo, pues bueno, obviamente es algo que te termina tanto aportando a que seas mejor o una mejor versión de ti, o shalala, shalala, como se lo quieran poner de manera inspiracional o motivacional, y tanto de la manera negativa, ¿no? Que te vuelvas alguien de ciertas condiciones que pues obviamente es algo negativo, ¿no? Eh, pero bueno, les decía, estas 4 cosas es que un hábito, para construirse, tiene que ser obvio, número 1, tiene que ser atractivo, número 2, número 3, tiene que ser fácil, algo fácil que haces, y como es algo fácil, atractivo y obvio, por ende se vuelve placentero, ¿no? Esta satisfacción que nos urge llenar en un espacio de tiempo a todos, que les voy a poner un ejemplo. Que tiene que ver mucho, de hecho, con el tema de por qué también, no es un ejemplo que sale aquí en el libro, sino algo que leí en internet, que el por qué se crearon los snacks o los suplementos, ya sea alimenticios en tema como fitness de sí, o en general el concepto como de snack. Entonces, un snack, pues es obvio a qué es, ¿no? Es un snack, por la palabra lo dice, es una colación, ¿no? Este es un ejemplo un poquito vago, pero para que lo entendamos todos. Entonces es obvio por qué lo compras, es obvio por qué te lo vas a comer, es obvio por qué lo llevas en la mochila a la escuela, a la universidad, a la chamba, a donde sea que estés, ¿no? Es obvio por qué
agarras, no sé, una barrita y la echas al carro, ¿no? Dices, pues porque lo más obvio es esto, ¿no? Es lo más rápido, es lo que me puedo comer en el carro, o en un alto, o lo que sea, ¿no? Luego, ¿se vuelve atractivo? Sí, se vuelve atractivo. ¿Cómo se vuelve atractivo un snack? Pues para muchas personas el que tenga chocolate, el que tenga azúcar, el que te dé energía, el que te levante, el que sepas tú que cumple tus objetivos de la dieta, por ejemplo, ¿no? O como sea, tiene que ser esta parte atractiva. Luego, lo más importante es que tiene que ser fácil. Entonces, como es fácil, pues obviamente pongamos el ejemplo de una barrita, ¿no? Que creo que es un ejemplo donde se entiende muy fácil. Se vuelve obvio para qué es, digo, obviamente no te vas a llenar con una barrita, por tanto se vuelve un snack, por tanto se vuelve atractivo, ¿por qué? Porque a lo mejor es una barrita de chocolate y como te gusta el chocolate, se vuelve fácil comerlos, es fácil abrir. Si se fijan, las envolturas de todos los snacks son fáciles de abrir, tienen el famoso abre fácil. ¿Por qué? Porque si está comprobado que los empaques complicados la gente no los va a abrir en donde sea. Esto tiene que ver mucho obviamente con lo que les decía de los 4 pasos de un hábito, ¿no? Que ahorita igual si quieren los repito. Y por último, después de que sea fácil, es placentero. Entonces tienes el antojito de algo, te toca tu colación y demás, agarras la barrita, sabes que te gusta, la abres, es fácil, estás en donde sea, te la comes, excelente, cumpliste con las 4 cosas. Entonces, estas 4 cosas nos llevan a que se caracterice un hábito, ¿no? Entonces, repito, los hábitos que me comentaron, se repetían: salir de fiesta, comer sano, escuchar música o practicar algún instrumento y demás. Estudiar, que me imagino ahí puede ser mucho en el tema a lo mejor, ya sea de prepa, de universidad, o de alguna maestría o de algo que busques tú estudiar. En el tema de tomar ciertas bebidas como café, decía una persona, tomar mis 2 litros de agua al día, tomar café en las mañanas, el ser puntual, el cocinarme en el día a día. Estos van siendo, sí, ciertos hábitos, no considero todos un hábito. ¿Por qué? Por la palabra mágica que estábamos dando en la definición, que tienen que ser automáticos, es una respuesta automática. Entonces, por ejemplo, en el tema de puntualidad, que me gustaría tocarlo, por ejemplo, sí se vuelve un hábito, pero no es como, hoy voy a ser puntual. ¿Por qué? Porque no puede ser obvio, a lo mejor no es atractivo, a lo mejor no te es fácil y a lo mejor no te es placentero, ¿no? Que es lo que mucha gente no ve en la puntualidad. Nosotros, y que por eso me gustaría centrarme aquí en la puntualidad, al ser parte de una cultura latinoamericana, la puntualidad no es parte sinceramente de nosotros, o sea, no nos enseñan a ser puntuales. ¿Por qué? Porque siempre está la brecha del, ay, 5 minutitos o no pasa nada, retardo. O sea, ¿y qué pasa si tú en tus reglas, en tu negocio, en tu, no sé, en tu universidad, en tu escuela, te ponen métricas de puntualidad súper, súper rígidas o súper puntuales? Pues la gente empieza a fallar y es o fallas o te adhieres, entonces te vuelves de buenos hábitos. Aquí me gustaría recordar una pequeña anécdota que a mí me pasó en la prepa. Fue que en la prepa en la que iba, las puertas de los salones solamente se abrían con una tarjeta de maestro, no de estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Un maestro llegaba al salón, lo abría, o las personas de limpieza también lo podían abrir para limpiarlo, obviamente. Lo podían abrir, entonces el maestro o la persona intendente en las mañanas abría el salón que te tocaba o a la hora que te tocara clase, y les voy a poner un ejemplo, a las 7:10 se cerraba la puerta. Entonces a las 7:09 tenías al maestro o la maestra ahí puesta en la puerta y te cerraban la puerta en la cara si eran las 7:10. O sea, porque a las 7:10 inicia la clase y ya no puedes entrar. Entonces fue algo a mí que en su momento, al inicio, me causó mucho shock porque yo venía de una escuela católica y donde también el tema de puntualidad se manejaba un poquito, digamos, como abierto, en el tema de que pues la gente cuando llegaba a clases, pues te podía, o sea, pasabas a clases, realmente no pasaba nada. Solamente pues si juntabas ciertos números de retardos, pues hablan con tus papás, oigan, pues están llegando tarde los niños, el respeto, bla, 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 y esto, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente llegas a un nuevo sistema, en su momento yo, donde te cerraban la puerta en la cara y pues ni modo, o sea, pues no entraste, o entras con falta, y ni modo, ¿no? Entonces hazle como quieras. Igual muchas gracias a los que se siguen aquí conectando. Y pues bueno, es algo como en el tema de que hasta que me cerraron la puerta en la cara, yo dije, yo no puedo llegar tarde. Entonces, siempre, siempre, siempre era el tema de, nos van a cerrar la puerta, hay que llegar temprano. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se vuelve algo obvio
ahí se vuelve algo atractivo. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente a lo mejor no tanto el atractivo para muchas personas era el ir a estudiar, pero era atractivo ya estar en el salón, ¿no? O sea, tomar tus clases. Y al contrario, lo que no era atractivo era que te perjudicara en clases, en faltas y demás, ¿no? En calificación. Entonces era atractivo llegar temprano a clases. ¿Se volvía fácil? Sí, porque solamente tenías que entrar al salón a la buena hora, ¿no? ¿Qué tenías que hacer tú entre recesos de clases? Pues organizarte, ¿no? O en este tema de, obviamente, no hacer cosas que duraran más tiempo de lo que ibas a necesitar tú o que te daban chance en el receso entre clases, porque sabías que no iba a ser fácil llegar temprano o puntual a clases, ¿no? Y placentero, satisfactorio, porque se volvía de hecho como algo como de adrenalina el que, ay, llegué temprano. Entonces, literalmente, y aquí muchas gracias, saludos mi Agus, no me dejará mentir, que ahí también tuvimos en la prepa y el cambio, de hecho de la misma secundaria a la prepa, y que literalmente, o sea, fue algo que te forza a hacer el hábito de puntualidad y que por ende a mí, pasando el tiempo, me ayudó muchísimo a tener esta parte de noción de puntualidad para la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y que pues bueno, en el tema de los hábitos, también los hábitos son algo muy interesante porque manejan muchas cosas, como les decía, tanto consciente como inconscientemente de lo que hacemos en el día a día. Repito, y lo quiero repetir todo lo que estemos aquí durando en el live, porque no quiero que se les olvide esto. La parte de un hábito no es siempre consciente, es el hábito en algo automático, es algo que tú no llegas primero a controlar si no eres consciente. Entonces, por eso les decía, es esta parte también de ser consciente e inconsciente en lo que tienes en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, de lo que pasa en el libro, hay varias, digamos, como anécdotas. A ver, por ejemplo, esto está muy chingón, que se los quiero platicar. Es una anécdota de una persona, una familia que eran de Polonia y que, Polonia o Alemania, no me acuerdo bien, de hecho no lo apunté el país, pero en 1965 una persona que se llamaba Laszlo Polgar se casó con una maestra que se llamaba Clara. ¿Y qué pasa? Tuvieron tres hijos, se llamaban Susan, Sofía y Judith. Y a ellos les gustaba mucho jugar el ajedrez, a los papás. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Saben qué? Les queremos hacer el hábito de jugar ajedrez y que sea algo, lo que les comentaba, las cuatro cosas: obvio, atractivo, fácil y placentero, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron de experimento con los tres hijos? Ustedes juzgarán si es malévolo. Cuando yo lo estaba leyendo dije, wow, lo que la gente está dispuesto a hacer en el tema tanto de investigación como en el tema de con sus hijos, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor con nuestros papás muchas veces a lo mejor decíamos, ay, me choca que hagan esto, bla. Y que creces y eventualmente dices, gracias porque me formaron el hábito de esto, ¿no? Hábitos positivos. También puede ser que se te hayan formado hábitos negativos, que eso es algo muy importante, como el de contestar las llamadas, efectivamente. Y que pues bueno, obviamente, regresando a este ejemplo, me pareció increíble porque esta familia que hizo con su primera hija que se llamaba Susan, lo que decían era, pues número uno, obvio, ¿no? Había varios sets de ajedrez en la casa, de todas formas y tamaños. Digo, tampoco era una casa que describieran, estuviera llena de juegos de ajedrez, pero bueno, había varios, ¿no? No había más cosas, no había cosas deportivas en sí. Querían que la primera hija, comenzara con el hábito de jugar ajedrez. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues la hija le parecía atractivo. ¿Por qué? Porque cuando estás en una etapa temprana de niñez, pues ya saben, ¿no? El típico, creo que todos tenemos el ejemplo de algún sobrinito, sobrinita que va agarrando las cosas y que van pues queriendo jugar con todo, ¿no? Entonces es algo obvio, es algo que se vuelve atractivo y que además se vuelve fácil. ¿Cuál era la parte placentera para que se cumplieran las cuatro cosas del hábito? Era el tema de, pues obviamente los papás premiaban a la primera hija, ¿no? Le daban un chocolatito, le daban ánimos, la llenaban de besos y demás, ¿no? Entonces, en el inconsciente o consciente, técnicamente la niña en este primer ejemplo, la primera hija Susan, pues era placentero, ¿no? Entonces se le hacía obvio, se le hacía atractivo, se le hacía fácil y se le hacía satisfactorio y placentero jugar ajedrez, ¿no? Y era una actividad hija-padre, ¿no? Sobre todo. ¿Qué hacen con la segunda hija? Hacen lo mismo, no cambian nada, pero
cambian el método de aprendizaje. Susan, que era la grande, le dicen, oye, enséñale a tu hermana chica, Sofía, que ciertas mañas del ajedrez, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pusieron a Susan, que era la primera hija, a competir y era muy buena, le ganaba a gente que tenía años jugando ajedrez. ¿Qué pasó con la segunda hija? Aprendió más rápido porque cuando a ti te enseñan algo, alguien que está en tu entorno, cuando te dicen que es obvio, cuando te dicen que es atractivo, fácil y placentero, pues la adoptas aún más rápido. Entonces, ¿qué hizo Sofía? Lo adoptó súper rápido y se volvió muy buena en ajedrez. Por ejemplo, no sé, Susan tenía 6 años y ella tenía 4 años y ella ya le comenzaba a ganar a Susan. Entonces era algo muy interesante que veían los papás y que además comenzaron a meterlas a torneos y les ganaban a muchísima gente y quedaban campeonas ellas. ¿Qué pasa con la tercera hija, Judith? Pasa lo mismo, pero aquí tenemos doble cadena de aprendizaje con la primera hija y la segunda hija. Entonces tienen una bola de aprendizaje, tienen una bola de competiciones entre familia, con gente extraña, en torneos, crear el reconocimiento. Eran como la super genio del ajedrez, ¿no? Entonces, ¿qué hay aquí? Era muy obvio, era muy atractivo, era fácil porque pues todos en mi casa juegan ajedrez y era placentero porque era algo que hacía que se uniera a la familia, ¿no? Entonces, aquí, conectándolo con las 4 cosas que forman y construyen un hábito, pues cuál era el cue en inglés, cuál era la señal. Pues bueno, la señal era que pues todo el mundo está jugando ajedrez en mi casa, ¿no? Tenemos varios juegos de ajedrez, varios sets de ajedrez, vaya. El craving, ¿cuál era el deseo? Pues el deseo de pertenecer a la familia, el deseo de estar jugando todos juntos, el deseo de, no sé, pues caerle bien a mi mamá, a mi papá, ¿no? En esta etapa también, que es la parte social de muchos niños, el cuando quieres caer bien a todo mundo, ¿no? ¿Cuál era el response? ¿Cuál era la respuesta de ello? Pues estar jugando, estar practicando, horas y horas y horas. ¿Y cuál era el reward? ¿Cuál era el reconocimiento? Pues el de la niña grande, comenzarle a ganar tanto a su papá como a otras personas grandes. El de la segunda niña, Sofía, el de ganarle a su hermana grande, a su papá, a otras personas y comenzar juntas a quedar campeonas. ¿Qué pasa con la tercera hija? Que la tercera hija fue la que se volvió campeona mundial de ajedrez, que es algo que me volvió así loco porque, insisto, esto lo comenzaron los papás y previo a la formación de sus hijas o de su familia, quisieron tener este experimento. Entonces me pareció loquísimo que hicieran este tipo de cosas, porque eventualmente aquí esto es una gran prueba de cómo se forman los hábitos. Como les decía, tiene que ver mucho con el inconsciente y con lo que somos también conscientes, porque también, pues lo que les decía, ¿no? Va mucho en la parte de lo que va siendo obvio, atractivo, fácil y placentero, conectado con que también ya es una respuesta automática. Entonces, obviamente lo que comentaba al final de este ejemplo, ya también para acercarnos al final de esta edición, es que, pues bueno, obviamente esta familia se volvieron todos expertos en el ajedrez, todos jugaban ajedrez, entonces por ende se volvió su deporte, se volvió su forma de unirse, se volvió su forma de expresión. Entonces, fue algo muy, muy bonito, ¿no? Y pues bueno, en el tema de recomendación, preguntaba al último, oigan, recomienden, o cuál sería un hábito que tú recomiendas pues para los demás, ¿no? Para yo comentarlo aquí en el live y que obviamente es aquí donde hacemos la reflexión de las 3 preguntas juntas. Muchos comentaban el ejercitarse diariamente, el de meditar, el tema del cold shower o bañarte con agua fría, que es todo un tema, pero sí, si te ayuda, está comprobado. Yo hoy por hoy lo hago y realmente sí te cambia mucho el tema del ánimo, en el tema de lo que quieres realizar, cómo logras que te concentres más, pero bueno. Comer saludable, que sí, pues sí, relativamente sí es un hábito, pero volvemos a lo mismo, no va siendo tanto el hábito de comer saludable, sino cómo comes sería el hábito, ¿no? El ir a terapia es un gran hábito, el tener seguridad, el tener confianza, que este tema es crear seguridad y confianza muchas veces no depende de uno mismo. Digo, ese es otro tema, digo, no lo voy a debatir aquí, pero bueno, es interesante cómo es algo que quiere recomendar la gente, pues para que lo demos a conocer, ¿no? Comenta aquí Luis, tomar agua, claro, obviamente tomar agua. Mucha gente aquí lo puso también en el tema de tomar 2 litros de agua, ¿no? Que mucha gente tiene esta medida puesta, pero bueno, no son 2 litros, ¿no? Depende obviamente de si eres muy alto, si eres muy chico, tu metabolismo y demás, pero es la recomendación, ¿no? También el creer en ti. El creer en ti creo que sí es un hábito, eso sí es un hábito, también se toca en el libro, de hecho lo quiero volver a mostrar para que no se les olvide, es el libro de hábitos atómicos,
Atomic Habits de James Clear. Es un bestseller, les digo, literalmente está en Amazon, está en Mercado Libre, está en todos lados, tanto en inglés como en español. No sé si esté la traducción en otros idiomas, me parece que no. Pero bueno, pues encuéntrenlo. O sea, si no, pues en español y no pasa nada. No es como que venga menos. Y pues bueno, conectándolo Creo que muchas personas no sabemos realmente lo que es un hábito. Según yo, sabía que era un hábito y claro que no se ve que era un hábito hasta que lo aprendí, ¿no? Que es algo que quiero compartir. O sea, creo que muchas veces creemos saber lo que es las cosas y hasta que tenemos realmente un fundamento o nos dedicamos el tiempo de aprender algo nuevo, es cuando aprendemos realmente lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Literalmente puedo decir que el 90% de las personas que contestaron de saber qué es un hábito no saben qué es un hábito. El 10% tiene una cierta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una conducta, no tiene que ver con la constancia, ni con qué practiques, ni cómo lo hagas, ni el tiempo, no. Les recuerdo, es algo que tiene que ver como una respuesta automática a una cierta situación o señales, y que tú terminas por hacer X acción, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a diferenciar esto. Luego, hábitos que nos caracterizan, pues bueno, como les decía, los hábitos tienen que ver con la identidad, con quién busca ser el día de mañana, analizar quién es el día de hoy. Y pues bueno, obviamente recomendar muchísimos hábitos. No todos aquí, como les decía, son hábitos, lo que les mencionaba. ¿Cuáles son hábitos en específico que a mí me gustaría recomendarles? Es, número uno, hacer una rutina en la mañana que les ayude a ustedes. Por ejemplo, si a ustedes no les gusta hacer ejercicio en la mañana, pues hagan una rutina para hacer un ejercicio en la tarde, pero no una rutina de ejercicio de, ok, el lunes vamos a hacer X, el martes vamos. Claro que sí se busca una cierta organización de qué vas a entrenar, ¿no? Si vas al gimnasio, si vas a bailar, a caminar, a patinar, a correr, a hacer ejercicio con mancuernas, no sé, o sea, el ejercicio, la disciplina que hagas, practicar fútbol, lo que sea. Si a ti te gusta en la mañana, acomodar lo que sea en la mañana. Si a ti te gusta que sea en la noche, que sea en la noche o al mediodía, como sea que también sea tu vida, que es algo que también es algo muy importante de los hábitos. Los tienes que acomodar a como mejor te sea a ti. ¿Por qué? Porque tiene que ser obvio, tiene que ser atractivo, tiene que ser fácil. A lo mejor para ti no es fácil desayunar, tienes que salir en chinga de tu casa, pero ¿qué es fácil para que no pierdas una comida? Pues a lo mejor es fácil echarte un suplemento alimenticio, un batido, un licuado, encontrar la manera, ¿no? Tiene que ser obvio, atractivo, fácil y placentero, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gusta, o a lo mejor, que es algo que me preguntaban mucho, oye, mejor recomienda cómo hacer un hábito. Pues sí, bueno, yo no lo digo él, y lo dice con base en muchísimos autores, que por eso les digo, lean, el tema de hábitos es muy importante. Eh, Aquí no es ay, por arte de magia, no, por arte de magia no se va a hacer un hábito. Yo me tuve que hacer el hábito de la lectura de nuevo. Yo de niño leía regularmente, pues sí, unos 5 o 4 libros al año, fácil. Por muchas cosas en lo que es la parte cuando empecé el deporte y demás, lo fui perdiendo hasta literalmente no leer nada. Y al final, al final de la prepa, inicio de la universidad, fue cuando dije, china, hay que medio retomarlo, pero la realidad es que lo tuve medio nulo. Yo creo que mi promedio de libros en la universidad fueron, yo creo que uno, dos, máximo. Yo creo que uno, literal. Este, y que pues bueno, claramente dije, ¿sabes qué? A partir de pandemia dije, creo que tengo que mejorar la lectura. El año pasado me leí dos, que fue más que suficiente para mí. Me costaron muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque no tenía como esta cosa alrededor de mí que me ayudara, este entorno, ¿no? Este sistema, que también es lo que habla mucho el libro. Este año llevo dos. Estamos, vaya, ya superando el límite. Ya tengo mi tercer libro, ya tengo un cuarto libro también esperándome. Entonces, pues bueno, poco a poco. También algo aquí que tiene que ver es, lo tienes que adecuar a ti. Tienes que, sobre todo, aprender que no existe nada perfecto, que es algo bellísimo, bellísimo que se dice al final del libro. Es que nada es perfecto, todo es impermanente, todo y todos somos impermanentes, y que ahora sí que cuando encuentras una felicidad en algo, probablemente no es algo que te esté mejorando. Eso está muy interesante. No se refiere a la felicidad instantánea de que hay una persona, mi relación, hijos, familia, no. Se refiere a cuando estás así muy, muy feliz, muy así como que en un estado en el que no quieres hacer nada. Es un estado de conformismo, es un estado de comfort,
de estar en tu zona fácil, y que por ende ahí tienes que hacer un análisis y decir, oye, pero ¿por qué estoy tan a gusto? O sea, no que tengas que estar estresado, que es con lo que mucha gente lo confunde, sino con cómo la gente también lo puede relacionar con el que ya no quiere hacer ningún esfuerzo más. Entonces, como ya todo está fácil, pues ya no haces más nada, ¿no? Entonces, creo que es con la frase que me gustaría cerrar con esta frase, el de todo es impermanente, todo y todos es impermanente, y que obviamente la falta de inconsciencia pues es un veneno que te va a atacar, es un veneno que va a acabar con las cosas buenas que tengas. Entonces siempre es bueno estar atento a lo que estamos. Y pues bueno, como ya lo saben, está el podcast En lo que un millennial vive, disponible en todas las plataformas digitales. Cada viernes un nuevo episodio. Y pues nos estamos viendo. Los invito a que me sigan en la página oficial de Lo que un millennial vive. Ahí es donde estaré subiendo los Instagram Lives, que son estos que estoy haciendo cada miércoles a las 2 de la tarde. Y pues nada, un saludo, muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos en la próxima edición.